Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy de noche de miércoles? Bueno, me alegro mucho. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Hoy es miércoles 1 de octubre, así que este tiempo va rápido. Y los que han estado viendo los miércoles saben que iniciamos una serie que se llama, o hemos titulado, Por la fe, basado en Hebreos, en el capítulo número 11. Y hoy vamos a ir al versículo número 20 que habla de Isaac. ¿Listo? Que habla de Isaac. Hebreos 11:20. Entonces, en Hebreos 11:20, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras, ¿cierto? Entonces, Hebreos 11:20 nos recuerda lo que sucedió por allá en Génesis capítulo número 27. ¿Usted se acuerda que Abraham es el padre de la fe, Isaac es el hijo de la promesa, ¿cierto? El hijo de la promesa. ¿Se acuerdan cómo llamaba la mamá de Isaac? Rebeca. ¿Sí? ¿Sí? De la mamá de, perdón, la mamá de Esaú, de Jacob y Esaú, la mujer de Isaac. Estoy pensando en Abraham, sí, estoy en Isaac. Vamos, ese es en Isaac. Entonces, ¿cómo llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Entonces, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Mire, eran diferentes, ¿cierto? Eran diferentes. Eran Esaú y Jacob. Y la Biblia habla que ellos eran absolutamente diferentes. Casi todos los hijos son diferentes, ¿no? ¿Usted tiene hermanos? Sí, o los que tienen hijos saben que los hermanos siempre o los hijos son diferentes. Y eh, Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. ¿Sí? Eso también pasó desde hace tiempo, que hay unos hijos que son más amados por unos padres que otros. Y entonces, recuerdan que por allá hicieron un cambalache, Jacob y Esaú, por la primogenitura. Bueno, estaban peleando desde el vientre a ver quién nacía primero. En el pueblo hebreo, el primer hijo tenía una herencia que no tenía ningún otro hijo. Se llamaba la primogenitura, así era doble que él tenía. Bueno, hicieron un cambalache por allá, un día que llegó de cazar Esaú y tenía hambre, por un plato de lentejas la vendió, se le hizo un trueque ahí. Después en Génesis 27, es que es largo el capítulo, son 40 versículos, entonces no quiero leer sino del 26 al 40 para no leer tanto, entonces voy a tratar de hacerle un poquito la historia. Entonces se dice que ya estaba Isaac muy viejito y que estaba quedándose ciego de lo pulo viejito, dijo un pastor en Rema, del ópulo viejito, se está quedando ciego y escuchó Rebeca que estaba él hablando con Esaú y le estaba diciendo que lo iba a bendecir antes de morirse. Y le estaba diciendo que fuera y como era buen cazador, cazara una presa, un animal, trajera y le preparara la comida que más le gustaba a él para comer y luego bendecirlo. Entonces la mamá, como amaba más a Jacob, entonces le dijo, cuando Esaú se fue a cazar, ¿cuántos saben que cazar una presa y traerla y prepararse demora harto? Sí, eso es como cuando una vez se va a un restaurante y pide un plato especial. Hay lugares donde se demora, dice, no han cogido todavía la gallina. Eso, más o menos así, se demoraba. Entonces, Rebeca escuchó y le dijo a Jacob, rápido, su papá va a bendecir a su hermano. Vaya, voy a traer un animal allí del campo rápido, lo voy a preparar. Usted le prepara la comida, usted entra y se hace pasar por su hermano. Y él le dijo, no, porque de pronto, en vez de ganarme la bendición, me gano la maldición. Y ella dijo, que la maldición sea sobre mí, hijo mío. Pero haz lo que te estoy mandando. Entonces él dijo, no, pero es que yo soy todo pelado y mi hermano es peludo. Yo no hay ningún problema, le colocó la piel del cabrito así para que se le sintiera peludo. Y cuando llegaron, cuando él llegó a donde estaba su padre, como él lo veía casi, entonces lo que hizo fue olerlo y tocarlo.
Digo, pues como la voz es la de Jacob, pero las manos son peludas, es como Esaú. Y la ropa también le ha puesto la ropa de él. Entonces, ahí más o menos viene que está disfrazadito, ¿sí ve? Está disfrazado y aquí está con el traje de pieles. Dice, por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaú. O sea que el orden de haber sido el primogénito a Esaú y Jacob, pero se invirtió el orden. Aquí Jacob se lleva la bendición de Esaú. Dice respecto a cosas venideras. Y cuando ellos bendecían no era simplemente que le dijo algo. La Biblia dice que literalmente cuando bendecían le daban. O sea, la bendición era, lo bendije con abundancia de pan, lo bendije con poder, lo bendije con fama y todo eso iba a venir. ¿Listo? Entonces, ya vamos al versículo 26 de Génesis 27. ¿Me ayudas a leer? Vamos a leer hasta el 40, vamos a leer rápido, que no tengo mucho tiempo aquí hoy, miércoles. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Estaba disfrazado con el otro vestido. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se incline a ti los hijos de tu madre. Mire dónde viene esto que todavía está vigente al día de hoy, ¿no? Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Recuerda que Jacob es Israel, ¿no? Después Dios le cambia el nombre. Listo, ahí está la bendición que le dio Isaac a Jacob. ¿Listo? Sigue diciendo el texto. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados. Y trajo a su padre y le dijo, levántate, padre, mi padre, y come de la casa de tu hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien le llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, es un negocio que hicieron allá. ¿Se acuerdan? Los que le han leído. Se apoderó de mi primogenitura. A veces la gente hace un mal negocio y después se arrepiente y dice, fue como que me tumbaron, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde voy yo? Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Mira lo que incluía la bendición. Y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Y de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Ya le había dado la bendición. ¿Y Esaú qué respondió a su padre? No tienes más sino una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. E hizo pataleta. ¿Sí? Se puso a llorar. ¿Sí? Se revolcó. Entonces dice, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación
en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, ya lo había puesto por siervo, ¿cierto? Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo sobre tu servicio. Listo. Entonces aquí, cuando hablamos de bendición, siempre tenemos que mirar a Abraham. La bendición de Abraham era el hijo prometido, que era Isaac, ¿cierto? Era el hijo prometido que era Isaac, pero está hablando del linaje a través del cual vendría el Señor Jesús. O sea que no hay bendición de Dios sin Jesús. Aquí cuando Abraham es bendecido, está señalando a Jesús. Cuando Isaac recibe la bendición de Abraham, es la misma bendición que da a Esaú. Luego, usted ve que sigue la descendencia y José también es bendecido. Siempre hay un linaje a través del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Está hablando de bendición. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, mira lo que dice la Biblia, hablando, porque acuérdense que Abraham fue antes de la ley. ¿Sí? La ley fue dada a Moisés después, como 420 años después. ¿Listo? Cronológicamente hablando. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla de la ley de Moisés, dice, y porque todos los que dependen de las obras de la ley, están en la ley de Moisés, están bajo maldición. Maldición es lo contrario a bendición. Aquí el texto está hablando de la bendición y aquí nos habla de la bendición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién pudo hacer todo lo que está en el libro de la ley? Ninguno. Ninguno. Entonces, por consecuencia, todos estaban malditos, ¿sí o no? O sea, de acuerdo a la ley, toda la raza humana era maldita porque nadie pudo cumplir las demandas de la ley, nadie pudo hacerlas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, o sea que la ley de Moisés no era de fe, sino que dice, que, ¿cuál es la máxima de la ley? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley de Moisés, ¿de qué hablaba? De obras que ellos debían hacer para ser justos. Ninguno pudo hacer las obras de la ley, por lo tanto, ninguno se pudo justificar delante de Dios. Después Jesús viene a cumplir la ley. Y Jesús viene a traer la bendición. Podríamos decirlo también, Jesús es la manifestación de la bendición de Abraham, de la bendición de Isaac, de la bendición de Jacob, de la bendición de José. Es Jesús esa bendición de Dios. Amén. Mira lo que sigue diciendo Gálatas 3 y versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora estamos redimidos. Cuando usted va a Deuteronomio 28, usted encuentra que la maldición de la ley, o bueno, en Deuteronomio 28 hay dos elementos y en Génesis está el tercero, y son tres elementos. Muerte espiritual es uno, separados de Dios, ¿cierto? La maldición de la ley traía también enfermedad física, y la maldición de la ley traía ruina económica. Eran tres elementos de la maldición. Entonces dice que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley, es decir, que Jesús pagó el precio para redimirnos, ¿sí?, de esa maldición. O sea, darnos en vez de muerte espiritual, vida espiritual, darnos en vez de enfermedad física, salud divina, y en vez de ruina, darnos abundancia. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús se hizo por nosotros maldición. ¿Cuándo Jesús se hizo por nosotros maldición? Cuando estaba colgado en la cruz. Cuando lo desnudaron, lo azotaron y lo colgaron en la cruz. Cuando se sangró completamente, cuando fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, allí él se hizo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué Jesús, además de redimirnos de la maldición, ya somos redimidos de la maldición, ya no somos malditos, pero adicional dice el verso 14, el propósito,
para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcanzase a los gentiles. Recuerden que nosotros no somos judíos. Que hay gente que dice es que nosotros somos judíos. Y hay cristianos que se autoperciben como judíos. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles de otras naciones, no la nación de Israel. ¿Listo? La bendición de Abraham nos alcanzará a fin de que, ¿por qué razón? ¿Cómo recibimos la bendición? Por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. O sea que la bendición es una bendición espiritual. Viene por el Espíritu. Nadie puede tener la bendición de Dios a menos que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque la bendición viene por el Espíritu. ¿Sí? La Biblia habla del espíritu de fe. ¿Sí? El mismo espíritu de fe que hubo en Abraham, en Isaac, en Jacob, es el mismo espíritu de fe que está en nosotros. Entonces, hemos recibido la bendición de Abraham. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si nosotros miramos un poquitico la historia, cómo fue el proceso para que la bendición se manifestara, nosotros sabemos que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y Abraham tenía 75 años. Lo registra Génesis 12. Es cierto que hemos estado dándole vueltas a todo el tema. Sal de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Entonces, aquí él tenía 75 años. Luego usted observa que en Génesis 13 dice que era Abraham riquísimo. Yo tengo aquí algunos textos, pero dice que era Abraham riquísimo, ya en Génesis 13. ¿Listo? Si usted sigue mirando, en Génesis 15 usted ve que Abraham entra en pacto con Dios. Sí ve cuando se parten los animales por las mitades y que hay una antorcha de fuego que pasaba, el pacto, ¿cierto? Ese pacto de Dios con Abraham es un pacto de gracia por medio de la fe. ¿Listo? Entonces Abraham entra en pacto con Dios. Si usted sigue mirando, en Génesis 17, Dios le habla a Abraham y le cambia el nombre. Ya no serás más Abraham. Ahora serás Abraham, padre de multitudes. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Eso ya es Génesis capítulo 17, ¿cierto? Anda delante, no se dice el versículo 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, ¿cierto? Y se le revela como el Dios Todopoderoso. Cuando usted sigue pasando la Biblia en Génesis 18, ya Dios viene y visita a Abraham en su tienda y le dice, en un año va a nacer el hijo. Cuando usted mira en Génesis 17, Abraham tenía 99 años. Y en el 18 le dice, en un año. ¿Cuántos años había pasado? 24. O sea que la bendición estaba dada, pero la manifestación se demoró. Amén. ¿Cuántos saben que todos somos bendecidos? Pero hay un proceso para que la bendición se manifieste. Y aquí, por supuesto que cuando ya Dios visita a Abraham, que hasta está registrado en Génesis 18 que Sara se rió. Dijo, no, pues, a mujer de 90 años. Y el anciano de 100 años, no, pues han de tener deleite, o sea, van a engendrar hijos. Y estos pechos van a dar de mamar. Entonces, ¿usted por qué está riendo? Y se escondió, dijo, no, yo no me reí. Y luego el texto dice, todos los que hablen de adelante se van a reír. Y por eso le puso el nombre Isaac, que significa risa. ¿Listo? Dios sabe hacerlo reír a uno. Y Dios no tiene afán de que todo sea rápido. Dios quiere a procesarnos. Luego usted observa en Génesis 21 que al fin registra el nacimiento de Isaac. A los 100 años de Abraham y 90 años de Sara, nace Isaac. ¿Listo? Nace Isaac. Entonces es interesante cuando uno revisa un poquitico la historia. Ahora mire, algo cortico que queremos ver esta noche, las 5 P de la bendición. Las 5 P de la bendición, por decirlo algo, son 5 palabras con P. En el Nuevo Testamento, en Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ahí en Cristo nosotros tenemos la bendición de Abraham. Es una bendición espiritual, pero va a haber que vivir un proceso en el que esa bendición espiritual se va a manifestar en todo lo que hacemos. Se ha leído que dice que José, por ejemplo, hablando de la historia de José en Génesis, dice que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba, o la bendición de Dios se manifestaba en todo lo que José hacía. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros miramos la bendición de Dios te hace productivo, pero la bendición de Dios también te protege. La bendición de Dios te prospera, pero en un proceso, no va a ser así de un momento a otro, sino que es un proceso de vida. Y la bendición de Dios te prolonga, pero lo hace con un propósito. ¿Se acuerda que el domingo dimos que la prosperidad de Dios es una prosperidad integral y que tiene un propósito? Que no simplemente es dinero, aunque lo incluye, no solamente son cosas materiales, aunque lo incluye. Entonces aquí estamos viendo que cuando uno es bendecido por Dios, es alguien que es productivo, ¿qué más? Protegido, ¿qué más? Próspero, prolongado, pero tiene un propósito. Si el Señor nos salvó, no sé usted a qué edad, yo sé la historia mía, pero nos salvó y no nos llevó de una vez para el cielo. Nos dejó aquí en la tierra para que tengamos o cumplamos un propósito. Y en ese transcurrir de vida, cumpliendo el propósito, la bendición del Señor se va a manifestar en todo lo que hagamos. ¿Lo crees? Amén. Él quiere que nos vaya bien, ¿cierto? Él quiere que nos vaya bien. Ahora, si nosotros observamos un poquito en Proverbios, el capítulo 10, verso 22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo pienso en Abraham, pienso también en Job. Se cree que Abraham y Job eran como de la misma temporada, eran muy antiguos. Cuando usted mira, cuando el diablo viene y le dice a Dios que le dejara tocar a Job, porque Job era, así como dice la Biblia, que Abraham era riquísimo, Job también era riquísimo. Pero hay una revelación ahí que dice que Dios lo había rodeado, que lo tenía cercado. Entonces da la impresión de pensar que la bendición de Dios, aparte de que te prospera, te prolonga, también te protege. Amén. Que lo tenía cercado, que lo tenía rodeado, que no permitía que le hicieran daño. ¿Por qué? Porque aquí en esa tierra es donde el enemigo trabaja, haciendo su triada. ¿Qué hace el diablo? Hurtar, matar y destruir. ¿A quién? A quien pueda. Solo que cuando uno está con la bendición de Dios, el diablo literalmente no puede. Por eso la Biblia enseña que cuando Abraham lo bendijo y lo bendeciré y será bendición. Luego usted ve a Isaac bendiciendo a Jacob y dice que lo bendice y será bendito. Luego usted ve que el profeta Natán le paga para que maldiga a Israel y dice, no puedo. A Balaam, el que le habló la burra, sí, el que le habló la burra, me confundí de profeta. Entonces, le hablan para que vaya y le pagan para que vaya y maldiga a Israel y no puede. Porque a que Dios bendijo, el diablo no puede maldecir, ¿cierto? Entonces nosotros ya no somos malditos, ahora somos benditos. Quiere decir que ahora somos productivos, ¿cierto? ¿Qué más? Estamos protegidos, somos prosperados, prolongados con un propósito. Entonces, cuando uno mira la bendición de Dios, entonces la bendición de Dios te hace productivo. ¿Sí? Te hace productivo. ¿Cuál era el problema de Abraham? Que no era productivo, no tenía hijos. ¿Qué hizo la bendición? Lo hizo productivo cuando era imposible que fuera productivo. ¿Sí? Pero también la bendición de Dios, ¿qué más hace? Te protege. ¿Sí? Imagínense uno productivo y sin protección. Entonces la bendición de Dios te protege. Pero también la bendición de Dios te prolonga. Cuando usted mira la Biblia,
usted encuentra que Abraham muere a los 175 años. Ustedes recuerdan que en tiempos de Noé, o hasta tiempos de Noé, la gente vivía muchos siglos. La gente vivía 500, 600 años, 700 años, pero cuando vino el diluvio, Dios literalmente quitó el 90% de la longevidad a las personas. Así que si vivían 900 años, quedaron viviendo 90. Si vivían 800 años, quedaron viviendo 80. Y dice que los más robustos hasta 120 años. Digamos que el rango de vida de un ser humano en tiempos de Abraham era entre 80 y 120 años máximo. Abraham vivió 175 años. ¿Quién encuentra ese? A ver, ¿dónde sabe cuándo murió Abraham? ¿Qué cita es? ¿Qué cita es? Vamos a ver si lo encuentro. Ese está en Génesis. Está en Génesis, ¿cierto? Y Abraham muere, ya lo vamos a encontrar por aquí, donde dice que murió a los 175 años. Me gusta, es el 25. Génesis 25, ¿qué? 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Génesis 25, 7. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. O sea que fue prolongado. Recuerden que no solamente engendró a Isaac, después que Sarita murió, él le hizo luto y se casó con Cetura. Con Cetura tuvo 6 hijos más. O sea que fue productivo después. Sí, y prolongado. O sea que vivió para cargar un montón de chinos después de los 100 y pico de años. Abraham a los 150 años seguía siendo papá. Sí, seguía siendo papá. Seguía teniendo hijos. Entonces, el Señor, la bendición del Señor lo hizo productivo, lo protegió y le prolongó la vida, pero también lo prosperó. Y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces también lo prosperó. Pero lo importante de la bendición de Dios es que lo pone a uno a caminar en el propósito con el cual Dios lo llamó. O sea, prosperidad de Dios no es si no hay propósito. Si es la bendición de Dios, hace mínimo 5 cosas. ¿Qué hace? Me hace productivo, me protege, me prolonga. ¿Cree que la prosperidad también es largura de años? Pero imagínense uno, largura de años y bien arruinado. Una vida larga, pero bajo la misma ruina. O sea, era así una viejecita, sin nada que comer. ¿Sí? Entonces, viejito, larga vida, pero sí. Entonces, no, lo prospera. Pero lo importante es que le da vida para que cumpla el propósito. Me gusta que la Biblia dice que el mandamiento de Dios es vida. O sea, no vamos a... Todos sabemos que si Cristo no ha venido, uno por uno tenemos que ir partiendo, pero no vamos a partir antes de tiempo. Seremos prolongados para cumplir el propósito. ¿Lo creen? Larga vida, saludable, próspera, bendecida, productiva, protegida por el Señor, cumpliendo su propósito. Y el propósito es que hagamos tesoro en el cielo. Piense siempre que usted esté haciendo algo en lo que Dios le está prosperando. Bueno, ¿y cómo estoy yo ahí invirtiendo en el reino de los cielos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí estoy haciendo tesoro en el cielo o solamente aquí en lo temporal? Entonces, cuando nosotros miramos, el tiempo aquí es muy corto, pero todo esto es por la fe. Así que nosotros tenemos la bendición de Abraham por la fe. Nosotros hemos recibido la bendición de Abraham por la fe. Porque recuerden de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente, e incluso dentro en círculos cristianos, suele decirse que si una persona tiene dinero es bendecida. Pero no, la bendición de Dios es mucho más que simplemente dinero. La bendición de Dios es integral. La bendición de Dios tiene que ver con un propósito eterno. Amén. Tiene que ver con un propósito eterno. Ahora, cuando habla de prolongación, a mí me gustó lo que estuvieron anoche en la clase de Rema, me gustó lo que hablaba el maestro anoche, que él decía, ¿cómo era la palabra el versículo que nos mostró el Nuevo Testamento que decía que
Habló de eternidad e inmortalidad y explicó la diferencia entre eternidad e inmortalidad y dijo que eternidad pues es la vida eterna, ¿no? O sea, uno llega allá al cielo y eternidad, gloria a Dios. Pero cuando habló de inmortalidad, habló de que lo iban a recordar por toda la eternidad. Eso es inmortalidad. O sea, Abraham tiene inmortalidad. Y él colocaba el ejemplo que habrá gente que va a tener eternidad y que va a llegar al cielo. Hola, Abraham, ¿cómo está? ¿Usted quién es? Me alegra que esté aquí, pero ¿usted quién es? O sea, tiene eternidad, pero no inmortalidad, no lo van a recordar. Pero el que tiene inmortalidad, entonces él decía, y Abraham le dice, no, ¿se acuerda que yo le dije, hablando a los profetas ya, de esta persona que hizo esto para Dios y aquello, entonces tiene inmortalidad? Entonces, se recuerdan sus obras por la eternidad. ¿Usted cree eso? Sí, está escrito. Se recuerdan sus obras por la eternidad. Eso es la bendición de Dios. Y solamente se recibe por la fe. Realmente la bendición de Dios que enriquece y que no haya de tristeza con ella, la bendición de Dios que te hace productivo, la bendición de Dios que te prolonga la vida, que te protege, la bendición de Dios que te lleva a prosperar, esa bendición que tiene propósito se llama Jesucristo. ¿Ven? Jesús, todo el Antiguo Testamento está señalando a Jesús. Así que la bendición de Dios, dice la palabra de Dios, que la bendición, todo buen don, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. ¿Usted sabe quién fue el que descendió de lo alto? Jesús. Sé que la bendición de Dios es quien desciende de lo alto, Jesús. Él es la bendición que enriquece y todos somos bendecidos. Pero ¿qué es lo importante? Que entendamos qué propósito tenemos. Si entendemos qué propósito tenemos, entonces vale la pena que seamos prolongados y protegidos, productivos y prosperados para caminar en el propósito de Dios. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.